Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia con la doctora Freda Hernández, quien es médico cirujano graduada en México, especialidad con pediatría en la UCB, Universidad Central Venezuela, especialista en neurología pediátrica de la Universidad del Zulia, doctorada en ciencia, actualmente jefe de servicio de neurología pediátrica en el Hospital Universitario del Zulia, jefa de cátedra de neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, coordinadora de posgrado de neurología pediátrica de la Universidad del Zulia y presidente del grupo VECTRIMS, Grupo Venezolano para el Estudio y Tratamiento de Esclerosis Múltiple. Y por supuesto, mujer. Te felicito, Freda, un gran currículum, ya mucha gente te reconoce bajo esta vía, es a nivel mundial, obviamente, por eso que resalté mucho tus créditos, porque vale la pena hacerlo. Hoy en día, gracias a este medio, Freda, lo debemos utilizar como una medicina preventiva. Pienso que la veracidad de lo que se dice es lo más importante, y con la salud no se juega. En este momento, Freda, primero, darte las gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para hablar de este tema que es tan hablado, pero quizás no se profundiza o no se concientiza realmente cómo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Te lo digo con propiedad en el sentido, Freda, porque bueno, yo hablo de distintos temas en el canal, y en la parte, por ejemplo, de preescolar, en la parte de educación inicial, Freda, se etiquetan a los niños de una manera arbitraria, diría yo, de una manera muy ligera, es decir, no, el niño tiene déficit de atención, así lo resumen normalmente las maestras. Yo quisiera que, como neuróloga pediatra, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas reales cuando ya existe este diagnóstico, Freda? Bueno, mira, es muy importante lo que tú acabas de decir. Es una entidad clínica sobrediagnosticada, ¿ok? Porque cualquier niño pequeño que sea muy inquieto, ya lo califican o lo quieren calificar como trastorno por TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ah, ese niño es hiperactivo. Y por otro lado, todo niño que no atienda, que no te mire a la cara, que no ponga atención, entonces lo califican también por la condición por desatento. Entonces tiene un proceso de trastorno por déficit de atención. Y no es así. En este contexto, nosotros tenemos muy claros cuáles son los criterios para englobar a un paciente dentro de este diagnóstico. Y la edad preescolar que tú acabas de mencionar no nos permite puntualizar o definir el diagnóstico de TDAH porque la edad lo impide. Este es un diagnóstico edad dependiente. ¿Cómo es eso? Que yo no puedo decir que un niño de 3 años tiene TDAH. Que yo no puedo decir que un niño de 4 años tiene TDAH o tiene la hiperactividad. Ah, pero yo estoy viendo un comportamiento fuera de la norma. Ok, perfecto. Entonces vamos a analizar y vamos a evaluar ese individuo. ¿Qué pasa en un preescolar? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que el comportamiento de los niños y las capacidades básicamente conductuales tienen que ver con la maduración del sistema nervioso. Es decir, cada año, ¿okay?, el niño va madurando estructuras y el niño va adquiriendo capacidades. ¿Por qué te digo eso? Porque hay una palabra importantísima aquí, que es el autocontrol. El auto no viene contigo de una vez, va madurando y va apareciendo. ¿Cuándo aparece? En la etapa preescolar. ¿Cuál es la etapa preescolar? De 2 años a 7 años. Ahí se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Que si cada vez el niño tiene un poco más de autocontrol, entonces vamos teniendo un niño cuyo comportamiento es más adecuado, ¿ok?, para lo que se llama la adaptación social. Es decir, hacer caso, cumplir normas, seguir instrucciones, que obviamente en un niño de 2 años tú no lo vas a lograr porque no hay autocontrol. En un niño de 3, por eso los colegios van correctamente ahora por edades. Sala de 3, sala de 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño de sala de 4 que empieza a identificar o empieza a molestar o empieza a ser disruptivo? Es decir, la maestra dice, cónchale, este niño
tiene hiperactividad, tiene desatención, cualquier cosa que no le permite el engranaje con el resto de los compañeros. ¿Okay? El que empieza a resaltar. En muchas familias, una abuela te dice, tiene 6 nietos y te dice, te los cuido a todos, pero a Luisito no me lo trae, no me lo deja, porque a ese no lo puede manejar. Y entonces el niño que no tiene autocontrol, no hace caso, no acata normas, no obedece y no logra el comportamiento adaptativo que es necesario para vivir en sociedad. Y ese es básicamente el problema. Entonces, obviamente, si nosotros también nos pasamos a lo normal es que un preescolar sea inquieto. Lo normal es que un preescolar haga caso a veces y otras veces no. Lo normal de un preescolar normal es que tú le explicas, entiendes y te dice, está bien, voy a tratar de no hacerlo otra vez, y lo logra, porque tiene, aunque sea un poquito de autocontrol que le va dando su edad. Cuando esto no sucede, el niño va creciendo más, tiene 4 años, tiene 5 años, tiene 6, y entonces la torta. Empieza la etapa escolar, que es donde nosotros podemos decir, ya acá cumple con los criterios, tiene más de 6 años, y ahí voy, los criterios, tiene más de 6 años, tenemos la queja en varios ambientes, es decir, no aguanto, no lo aguanto, o no pueden poner en el colegio, en el deporte, en el inglés, en la casa, es decir, en todos los escenarios donde el niño se desarrolla. Porque en algunas oportunidades tenemos una queja en la escuela, pero el niño en la casa se porta bien, en inglés no pasa nada, y entonces nosotros tenemos que decir, ya algo puede estar pasando. Entonces, vamos a quedarnos allí con la primera pregunta, que nosotros tenemos una entidad, edad dependiente, que no es que no sea hiperactivo a los 3 años, yo lo empiezo a identificar, hay algunos elementos, es que es muy interesante, porque yo te puedo decir que desde bebés los podemos ir identificando. Son niños generalmente muy llorones, son niños porque son irritables, son niños que duermen poco, entonces, Dios mío, tú no te puedo creer que el niño no duerme toda la noche, si ya tiene 2 años. Entonces, no por eso yo voy a decir que tiene TDAH, pero sí voy a decir con el niño de 6, 7 años que nunca logró el autocontrol, que tiene como unas revoluciones más allá de lo que esperamos. Con razón, cuando es chiquito, era bien, era muy irritable, lloraba por todo, no dormía la noche completa, o sea, empezamos como que armar el rompecabezas. La moraleja es que hay que esperar, pero no hay que esperar, nosotros tenemos que esperar para dar la certeza del diagnóstico, pero cuando empezamos a identificar al paciente pequeño, tenemos necesariamente, o sea, podemos ofrecerle herramientas de acción, es decir, podemos hacer cosas como el apoyo psicológico o la terapia psicoeducativa, etcétera, etcétera. Dijiste algo muy importante, te lo digo porque no se compara, y yo quiero que tú me lo rectifiques, los síntomas de autismo y estos síntomas. Hay ciertas relaciones. Sin embargo, según la parte del sistema nervioso, ese desarrollo neurobiológico, vamos a decirlo así, en los primeros meses de vida se van como que uniendo esos neurotransmisores. Te pregunto, si se actúa de una manera preventiva, según ciertas alarmas, como tú lo has dicho, cuando el bebé te lo llevan en su rutina, sus visitas de rutina, ¿se pudiera actuar desde ese momento, poquito a poco, o al menos irse preparando para esos tipos de comportamientos, Freda, o definitivamente hay que esperar? Mira, es una pregunta que tiene 2 respuestas. Fíjate bien, es una muy buena pregunta. Te la voy a separar un poco con el niño preescolar y el bebé, ¿ok? Porque ¿qué pasa con el preescolar? Lo que te acabo de decir, el sobrediagnóstico. Si yo tengo un niño que no me hace caso, que es muy inquieto, que no me mira a la cara, para la maestra o para los padres es más aceptable decir, él es hiperactivo, ¿ok? O él es desatento, a aceptar que hay un componente autista en el paciente, ¿ok? Entonces, hay momentos en la etapa preescolar que esos diagnósticos se pueden confundir, no por la gente que está capacitada para hacer el diagnóstico, ¿ok? Sino te digo por los familiares, por la maestra, los mismos padres, yo también era inquieto,
no te para porque no le gusta lo que le estás enseñando, ¿ok? Pero realmente hay un componente de hiperactividad en los niños autistas y hay una semejanza de los niños con TDAH desatento con esa parte de que el autista no se conecta, no le importa tanto el entorno, entonces pudiera ser confuso. Ninguna de las dos condiciones que estamos mencionando son enfermedades, y eso es bien importante, ¿ok? Y lamentablemente no hay manera en el bebé, en el lactante, de dar una certeza, precisamente porque ese cerebro está en desarrollo. Sin embargo, están muy claramente establecidos los elementos de alarma, ¿okay? Que tienen que considerarse, muy bien utilizado tu término, así se llaman, elementos de alarma. Cuando hablamos de autismo, por ejemplo, un bebé que no le lanza los brazos a los padres, que tiene 7, 8 meses, se llama conducta anticipatoria, es muy raro, o sea, lo tienes cargado, no le importa quién lo cargue, si llega su papá, yo lo agarro y yo soy un desconocido. No, tú sabes que tú le quitas un bebé a su papá o su mamá, inmediatamente trata de agarrarse de ellos y no quiere más extraño. Entonces, es un elemento. Cualquier niño de 1 año de edad que no haya expresado una palabra, o de 18 meses que no tenga por lo menos 2 o 3 palabras, ¿ok? Cuando hablamos de palabras se llaman lo que nosotros llamamos palabras con intención, con propósito. O sea que si yo digo mamá, ¿verdad? Es mamá refiriéndose a mi madre, no mamá, mamá, que es un balbuceo. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo lenguaje propositivo, aunque sea poco, en el primer año de vida, entre 1 año y 18 meses, es un elemento de alarma para una consulta temprana. Y ahí sí te apoyaría con que si podemos hacer algo con el niño muy pequeño, si podemos adelantar, sí podemos adelantar, porque podemos intervenir tempranamente. La intención de la Academia Americana de Neurología de establecer los parámetros de alarma en las edades tempranas, en el lactante y en el preescolar temprano, son precisamente porque sabemos que si iniciamos las terapias de apoyo en esos niños que tienen signos de alarma de autismo, ¿verdad? Podemos lograr mucho más avances y te digo más, muchísimos niños que ingresan temprano a los programas terminan luego no cumpliendo con los criterios para autismo. Eso es demasiado importante que la gente lo sepa. Y por eso es que si tú me preguntaras, o si a mí me preguntaran, ¿qué es lo más importante que un padre tiene que abrirse? Es a la queja escolar. Cuando una maestra se queja de algo, cuando ya una maestra te espera y te dice, ay, señor fulano, mire, yo quería hablar con usted porque el niño, X cosas, ¿ok? Muchas veces los padres rechazan eso porque, la tienen agarrada con el niño. Lo que sea que la maestra se queja es demasiado importante, valioso, porque ella está identificando algo que no va con el resto de los niños, algo que es diferente, algo que lo saca del contexto del patrón, que el patrón conductual y de desarrollo cognitivo debe ser igual en todos los niños. Hay unos más inteligentes, unos más simpáticos, no sé, pero todos tienen que caminar sobre un patrón igual, porque el cerebro viene codificado genéticamente y lo que va a ir pasando allí, debe ir pasando igual en todos nosotros. De manera que un niño de 3 años debería tener las mismas competencias del otro niño de 3 años. Las diferencias intelectuales que van a tardar por nuestro coeficiente y no solamente por el coeficiente, sino por los estímulos que hayamos tenido, pues se van a notar a la larga y es una realidad. O sea, no todo el mundo tiene el mismo coeficiente intelectual, pero todos los normales debemos tener el mismo patrón conductual, que es el que hace la diferencia. Entonces, en conclusión, en el bebé chiquito sí podemos identificar tempranamente, sobre todo el autismo, y sí podemos intervenir con mejores resultados, más no estoy hablando si realmente el paciente es autista como tal, porque tú puedes tener, es complicado, pero si tú puedes tener signos de alarma de autismo y no ser autista, pero como se intervino temprano, resolvimos. Pero también es cierto que en algunos niños que intervenimos temprano, lamentablemente nunca lo podemos sacar del espectro, siempre se siguen manteniendo, mejoran, sin duda todos mejoran,
pero hay pacientes a los cuales lamentablemente no los podemos sacar del espectro porque tienen un grado, eso tiene unos niveles, claro, sí. un grado mayor de complejidad que no se puede resolver, ¿okay? Claro. Que es la realidad. No son enfermedades, pero son condiciones que a veces se sale de nuestras manos la solución. Ahora, Freda, yo te voy a comentar esto porque, bueno, desde Maracaibo estoy haciendo este programa y yo veía cómo entre los especialistas había como un recelo, por ejemplo, eso no es mi área, yo soy neuróloga pediatra, no tengo nada que ver con cardiología y cardiología no tengo nada que ver con psiquiatría, en fin, ¿no? Yo te lo hago porque es un término que yo sé, ¿no? Desde otro punto de... Y este COVID ha hecho algo bueno en ese sentido. Este COVID, todos están trabajando mancomunadamente. ¿Por qué yo parto de esto, Freda? Porque no todos son neurólogos pediatras, obviamente, y no es tan común que el padre, sobre todo primerizo, lo lleve a un pediatra neurólogo, sino simplemente pediatra puericultor. Claro. ¿Cómo manejas tú, cómo está manejando o cómo se debería manejar ese en consenso el área de pediatría, ¿no? Para no ser recelosos, sino que si ya tú ves que ya hay esos signos de alarma, ¿por qué no remitirlo? ¿Por qué se quedan centrados en eso y permiten que eso crezca? Y el papá, que por ignorancia, por desconocimiento, le hacen un daño inconscientemente a ese niño. Ustedes, como te lo pregunto, ustedes como en junta médica a nivel de pediatría, ¿existen esos protocolos ya de unir criterios, y no quedarse solo con el niño viendo ciertas alarmas, sino que bueno, ayudarse unos con otros? Claro. Mira, una de las intenciones de la docencia, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, nosotros tenemos los servicios, están muy organizados, y los muchachos que se están formando en pediatría tienen que rotar por las subespecialidades. Y es un momento bien lindo porque ellos pueden ver fácilmente cómo la referencia temprana ayuda demasiado al paciente. Entonces, siempre yo, cuando hablo con los muchachos, les insisto mucho en que lo que tú dices, no te quedes con la preocupación del paciente. Si no cumple con la normativa, con el patrón, lo que le toca, refiérelo. Y no estoy hablando solamente de lo cognitivo, de lo que conducta, el lenguaje, etcétera, sino también de lo motor. Si no se ha sentado y tiene 9 meses, ¿para qué vas a esperar? No, vamos a esperar un poquito. ¿Por qué vamos a esperar un poquito si no está dentro de la norma? Lo mismo aplica para el lenguaje. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un niño, que eso es otro mundo bien interesante, un niño que tiene 2 años y no ha hablado, no es que necesariamente sea autismo. Puede ser un problema auditivo, puede tener un problema específico del lenguaje, pero yo tengo que chequear el neurólogo. El pediatra no se debe quedar con eso. Bueno, vamos a esperar un poquito. Debe ser los papás. Miren bien que voy a decir algo bien delicado, que en el buen sentido, los papás prefieren escuchar lo que no duele. Obviamente, es natural. Si yo le digo a un papá que tiene que ir al neurólogo, ya eso es una mala noticia, solo que tenga que ir. Sin embargo, tienes que decirle que es por el bien del niño. Si no hay nada, somos felices, y si hay algo, hay que actuar temprano. Entonces, los problemas de lenguaje también incluyen muchos diagnósticos que tenemos que debridar y dilucidar qué hay allí. Y eso aplica igual para los problemas de conducta, no lo soportan. En todos los salones hay un niñito que muerde. No por eso es TDAH, ¿ok? No por eso es hiperactivo. Pero eso es una etapa corta que puede tener un bebé y debes pasar. Pero ese niño agresivo, que le pega a todos, que les quita la merienda, que los empuja, y que termina siendo un problema dentro del salón, ese tiene un problema. Yo no sé si es autista y tiene un comportamiento agresivo, yo no sé si es un hiperactivo, ¿okay? Y su impulsividad, no tiene autocontrol, le provocó empujar, le provocó pegar, lo lleva a cometer esas acciones. Pero sí sé, como maestra, como mamá, como cuidadora, como la profesora de inglés, que no puedo con este niño, porque se sale de la norma, y disruptivo significa no dejo a los demás funcionar tranquilos. Entonces, esa sería la acotación. Siempre estar alerta con los elementos mínimos. Mira, a mí me llegó a la consulta una abuela, que yo dije, Dios mío, las abuelas, las amo, porque ellas
pescan mucho con unos gemelos, porque la gemelo hembra se reía mucho, 7 meses de edad, se reía mucho, lo normal, la carga, se ríe, se carcajea, pero el varón solamente estaba tranquilo si nadie lo tocaba. Ella lo cargaba, lloraba. Entonces el tetero le tenían que poner unas almohaditas desde pequeño, para que nadie, porque el niño cuando lo cargaban, él estaba irritable. Ella decía, esto no es normal, doctora, mi hija no quiere venir, pero yo quiero que usted me lo chequee. Es un elemento de alarma para trastornos del autismo, ¿ok? Porque el comportamiento social del bebé incluye en la sonrisa desde los 2 meses de edad, la reactividad. Si usted ríe conmigo, yo me río contigo. Es un momento hermoso que en un bebé de 7 8 meses no está y que además no le gusta que lo carguen, no, eso se sale de la norma. Entonces la moraleja sería, todo lo que se salga de la norma debe ser evaluado. Y es el pediatra quien debe referirlo, porque es al pediatra que lo consultan. Como tú dices, el niño no viene directo. Algunos sí. Algunos el pediatra les ha dicho, no, no te preocupes, vamos a esperar. Y los papás no aguantan la ansiedad y van al neurólogo. ¿Okay? Claro. Pero sin duda tú tienes razón. Debería haber una coherencia mayor y tenemos que trabajar por eso. Trabajar en equipo. Ahora, Freda, hay dos escenarios. Uno, el padre primerizo que no tienen hijos de referencia, que pudiese ser una ayuda. Otro escenario, esa maravilla de esa abuela que llegó en el momento donde se dio cuenta, me imagino que eran primerizos igualitos. O sea, lo importante es generar conciencia, y yo pienso que esto lo que estamos haciendo es un paso a generar esa conciencia. Freda, cuando ya tú defines y ya se llega al tope, al borderline, dicen, bueno, ok, vamos a descartar este trastorno. ¿Qué tipo de cómo se hace ese diagnóstico? Mira, estamos hablando el trastorno por déficit de atención. Ok, cuando nosotros vamos a hablar de TDAH, como decía anteriormente, tenemos que tener una historia de más de 6 meses. Ojo allí, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo voy a consulta con un niño de 6 años, por ejemplo, que se está portando mal, que tengo la queja del colegio, que se queja en el inglés, que se queja en tal, pero de repente los papás hace 2 meses que se están separando, ¿ok? O que cambiaron de ciudad, o en este momento con este encierro, ¿cómo voy a penalizar a un niño porque está muy inquieto? ¿Ok? Si no hay por eso es que tienes que tener más de 6 meses de los síntomas. Entonces lo usual es que tú digas, bueno, desde chiquito me llamaban del colegio, desde chiquito había una queja, y de repente ya pasó el tiempo y vas consolidando el diagnóstico. Porque como te repito, yo puedo inferirlo. Yo le puedo decir a los papás que este niño tiene sospecha de TDAH, tiene 4 años. Vamos a pasarlo al psicólogo, vamos a darle apoyo, vamos a establecer algunas herramientas para los padres, estructura, disciplina, a ver si el niño mejora y a ver si la edad le regala el autocontrol que necesita, y entonces ya no hay diagnóstico. Pero si llegó a los 6 años y seguimos teniendo quejas, te digo algo más. Las quejas crecen con el niño. Es decir, ya no es la misma queja pequeña de que el niñito hizo esto, hizo aquello. La queja va agarrando más forma. Y es imposible, ¿ok?, que unos padres no sepan que está pasando algo. Por eso yo les digo a veces, los confronto, les digo, usted sabe que aquí pasa algo. Entonces, estar en negación no ayuda al niño. Estar en negación es muy humano y no lo critico, ¿ok? Pero hay que moverlos a los papás para la parte de la aceptación. Pasa algo, vamos a estudiarlo, a ver qué pasa. Entonces nosotros tenemos, como te digo, los criterios que tengan más de 6 meses, que la queja sea en varios lugares, ¿ok? Que es lo más importante, porque lamentablemente no es que sea lamentable que no sea una enfermedad, pero como no es una enfermedad, no hay marcadores biológicos. O sea, yo no tengo un examen de sangre, una resonancia, un electro que hacerte para decirte, mira, aquí está positivo para hiperactividad. Hay unos tests, ¿ok?, que son bastante valiosos. Hay unas escalas, se llama escalas de Conners, que la podemos aplicar a padres y a maestros. Entonces le damos una hojita a la maestra, le damos la misma hojita a los padres, vamos a llenar, tiene una cantidad de ítems, se para mucho de la silla, te grita, o sea, X, ¿verdad? Y luego hacemos una suma. En realidad, eso es más a veces como para tener un elemento, algún elemento objetivo, ¿ok? Porque eso da una puntuación. Sin embargo, como te repito, el hecho de que el niño tenga una capacidad intelectual normal, porque si yo te pongo
que la queja escolar, que no hace caso, que se monta la silla, que rompe todo, pero tiene un retardo mental. Entonces yo a los 6, 7 años le puedo pasar las pruebas psicométricas para demostrar su nivel cognitivo. Entonces por eso no entiende las normas, no hace caso, pero tiene un retardo mental. Pero aquí estamos hablando de una condición de niños normales. El niño con TDAH puede tener, ve bien lo que te voy a decir, es la primera causa de falla escolar, porque hay un escenario de un niño diferente que no es inquieto, que no llama la atención por la inquietud, por el comportamiento, pero se distrae por todo. Entonces el que se distrae por todo no logra la concentración necesaria para el aprendizaje. Y si yo no me concentro, no aprendo. Entonces el niño que tiene problemas en la concentración tiene problemas con lo que se llama memoria de trabajo. Es decir, no puede incluir información que luego la pueda utilizar cuando sea necesaria. Eso es el concepto básico de aprendizaje. O sea, tengo un aprendizaje, toqué una vela, me quemé, ya yo sé, eso no me vuelve a pasar. Es un aprendizaje indirecto. Pero el aprendizaje formal, que es el del colegio, de las actividades escolares, implica una disposición y un nivel de concentración necesario para elaborar las actividades y para estar en clase absorbiendo la información. Entonces, más allá del comportamiento, tenemos los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sin la hiperactividad. Es el mismo trastorno. Es un trastorno neurobiológico porque es debido a unas dificultades con los neurotransmisores en ciertas zonas del cerebro. Entonces, no tienes una enfermedad. Si yo te hago una resonancia sale normal, si yo te hago un electro sale normal, y por eso muchos pacientes dicen, ajá doctora, pero si tiene todo normal, entonces él no tiene nada. Ok, no tiene nada estructural, pero tiene un problema funcional. El funcionamiento cognitivo, conductual, es inadecuado, tiene dificultades. Afortunadamente, existen herramientas, lo que se llama terapia conductual, que es solamente el apoyo del psicólogo y enseñar al muchacho técnicas para concentrarse mejor y para tener autocontrol con las dificultades conductuales, pero se queda corto cuando tú lo comparas con la efectividad del tratamiento farmacológico, es decir, de los medicamentos. Ese tema es otro, ¿verdad? Porque mucha gente rechaza la medicación, mucha gente no quiere tener al niño con productos o con drogas, como dicen que no son drogas, por concepto de lo que la gente entiende por drogas, son medicamentos, y son medicamentos que pueden resolver en un tris una dificultad. Esos son niños que generalmente tienen la autoestima muy baja, porque son niños muy castigados. El niño que es inteligente y se siente a estudiar y mañana se lo preguntas y no se acuerda, le da rabia salir raspado, reprobado, le da rabia consigo mismo, ¿okay? Se compara con sus hermanos, se compara con los compañeros, impotencia. Entonces esa autoestima empieza en caída. Si nosotros no hacemos algo tempranamente, ahí sí, un niño con una autoestima golpeada, con una capacidad intelectual normal, con un no puedo por delante y yo no puedo. Yo tengo un paciente que cuando yo le enseñé las pruebas psicométricas y le dije, mira, tú eres más inteligente que el promedio de la población. El niño tenía como 10 años, 3, 4 años de falla escolar, primer grado, segundo grado, o sea, raspado todo. Se puso a llorar y me decía, doctora, júreme que yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Entonces te parte el alma. Esos son unos padres que uno tiene que darle la fuerza para dar el tratamiento, porque tú resuelves. El niño cambia y toda la dinámica de la casa cambia, porque eso es una casa castigadora. Si tú no haces la tarea, no vas a esto. Si no terminas, les cuesta terminar las tareas. Pasan 6, 7 horas con el cuaderno abierto, pero no consolidan nada porque se distraen por todo. Entonces el hermanito ya terminó y va a jugar y él sigue ahí pegado. Entonces es una condición que enferma a la familia, en el buen sentido, ¿no? O sea, porque te compromete. Una casa que tiene niños, el niño no termina la tarea, tiene la falla, te llaman del colegio, dale, hazla pues, pero tienen que recordar los papás que no es que el niño no quiere, es que no puede. Así sea muy inteligente, no puede. Y eso es una de las cosas que yo uso más para motivar a los papás
ayudar a entender la dificultad que existe y apoyar al niño. Si un niño, estamos hablando, insisto, en el escenario de un niño inteligente, un niño competente, realmente no puede consolidar sus actividades. ¿Okay? Entonces, bueno, es como una invitación a entender la necesidad para poder ayudar a los niños. No podemos ayudarlos tan temprano con el diagnóstico, con la sospecha, porque no tenemos una persona dijo, no sé, que tengo que esperar que tenga 7 años para darle tratamiento, para el tratamiento farmacológico, alrededor de los 6, 7 años. Pero para la intervención psicoconductual, la terapia de apoyo, desde los primeros años, cuando estamos a ver un niño disruptivo, que no acata normas, que no atiende, entonces tenemos que intervenir. Ahora, Freda, el desarrollo a nivel neurobiológico, se dice que, te hablo por experiencia con neurólogos de adultos, ¿no? Hasta los 20 años, tengo entendido que se genera esa madurez cerebral. Te pregunto, después de los 20, el promedio, ¿no? ¿Qué pasa con este trastorno en el mejor de los escenarios? O sea, tratado médicamente, terapias conductuales, todo óptimamente tratado, vamos a englobarlo así. ¿Qué pasa después de que ya se capsula esa madurez cerebral, Freda? No, mira, la condición no desaparece. No desaparece. No es, cuando yo te hablo de que hay que esperar que el cerebro madure es en el niño pequeño, ¿ok? Porque el niño pequeño no ha adquirido todavía, mira, por los primeros 5 años se van estructurando capas de células, neurotransmisores, una cantidad de cosas disfuncionales. Después de eso ya está listo. Por eso que nosotros damos un rango y tenemos que esperar hasta los 6, 7 años. No es que se dice que todavía hay algunos cambios en la estructura que van hasta los 10, 12 años, e inclusive algunos autores afirman que en el adolescente se están produciendo más. Pero ya lo que iba a pasar, ya pasó. Entonces, cuando yo te hablaba de lo madurativo y dar chances en el niño pequeño, el grande no. El grande ya lo tiene. ¿Qué hacemos con el grande? Darle las herramientas para enfrentar su situación. Mientras el niño grande más conoce como le digo yo a los pacientes, si yo voy a poner tu área de trabajo y tú sabes que tú te distraes, no te pongas frente a la ventana, tienes que apagar el celular. Hay gente que estudia con música, tú no puedes estudiar con música al lado, o sea, tú tienes que ayudar para que salga rápido de la tarea. Entonces el niño que conoce su dificultad, ¿verdad? Se ayuda con otras herramientas que no es la medicación. Es la parte del apoyo que le da el psicólogo, de las herramientas que tú tienes que tener para tener más autocontrol y más atención y concentración. Pero el adulto, cuando tú me hablas de niños de más de 20, estamos en el escenario del adulto. El TDAH del adulto es un tema bien interesante. ¿Okay? La condición no desaparece, la vamos modificando, la vamos aceptando e inclusive le puedes hasta sacar beneficios. A ser hiperactivo, tienes más energía que otros, puedes hacer más actividades, no te cansas, haces más cosas. O sea, termina no siendo tan negativo. Sin embargo, los estudios del TDAH en adultos, como son impulsivos, no tienen el autocontrol suficiente, se divorcian más, tienen más parejas, embarazos precoces. Son inestables. Son impulsivos. No le voy a decir inestables, son impulsivos. Pero lo que te digo, estadísticamente, por la impulsividad, tienen más cambios de trabajo, porque yo no tolero que me diga, bueno, renuncio, me voy, ¿verdad? Cambian más de pareja, o sea, tienen más divorcios, precisamente porque necesitas el autocontrol para vivir en sociedad. Con tu pareja a veces te provoca decirle 2 cosas y no, porque sabes que es peor. Claro. O sea, en esos niveles, tener la condición te puede desfavorecer. En los adolescentes, en los embarazos tempranos, porque de por sí es una edad donde el autocontrol no está en el área sexual, dado por las hormonas, etcétera, y si además es proactivo, bueno, por supuesto hay una incidencia un poco mayor de embarazos en los entonces tenemos que fortalecer, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, Freda, vamos desde el comienzo. ¿En qué sentido? Medidas preventivas. Se sabe que los 3 primeros meses del embarazo son vitales. Dentro de esa importancia, el sistema nervioso. ¿Cuáles serían entonces las causas, si ya la tienen descrita, del por qué el niño puede venir con estos tipos de trastornos? El sistema nervioso, a la hora de formarse esos 3 primeros meses de vida,
¿Qué pasa con la mamá? ¿No ha tenido las vitaminas que tienen que tener? ¿Qué cuidados? Vamos a atacar esa parte de salud preventiva, Freda. Bueno, mira, yo no estoy diciendo que no tenga que ver el embarazo. Es una entidad que tiene una carga biológica, es decir, que viene en nuestra información genética, ¿ok? Entonces yo voy a tener un papá con TDAH y la posibilidad, como cualquier condición heredable. Es decir, si mi papá tiene diabetes, no es que yo voy a tener diabetes porque sí, pero tengo más posibilidades, tengo la predisposición. La carga genética del TDAH está totalmente identificada, inclusive hay algunos genes que ya han sido relacionados con el trastorno, igual que con el autismo. ¿Ok? Vale el mismo comentario para ambas entidades porque tienen muchas cosas en común. Es decir, tienen una carga neurobiológica demostrada. Gemelos que los dos tienen, hermanos que tengo los 3 hermanitos con TDAH, ¿ok? Y el papá, la abuela te dice, así era el papá, igualito, doctora. ¿Ah? Porque esa es la realidad, hay un componente heredofamiliar. Entonces, yo no estoy diciendo, ahora hay otro tipo u otro grupo donde tú tienes un embarazo con dificultades, la condición aparece más en los prematuros, porque tienen un poco de sufrimiento en el cerebro por la inmadurez, por nacer antes de tiempo, se condiciona una hipoxia. Entonces, estadísticamente, no nos sorprende conseguir un niño que no tiene familiares con el trastorno, pero tiene un antecedente de prematuridad o que estuvo en cuidados intensivos, que estuvo intubado, o sea que tiene una historia de sufrimiento, pero no necesariamente en los 3 meses, en cualquier momento del periodo perinatal. Pero hay algo más importante que te voy a decir con relación a esto. Es tan importante entender que ciertas entidades neuropsiquiátricas, porque ahí también hay como una barrera entre la neurología y la psiquiatría, que al mismo tiempo que es una barrera, es una puerta, es una pared común. Claro. Muchos síntomas de nosotros que se expresan en un niño como TDAH, lo vemos frecuentemente en una mamá depresiva que toma medicamentos para la depresión, o en un papá bipolar, ¿verdad? O con un tío esquizofrénico. Es decir, tú dices, pero ya va, no es casualidad que cuando tú armas la genealogía, consigas en la familia entidades psiquiátricas, para no meterme en otras áreas, ¿okay? Entidades psiquiátricas, padres o tíos que toman algún tipo de medicación. Y eso de verdad es bien importante, porque cuando nosotros vemos niños, y eso es bien responsable lo que te voy a decir, nosotros a veces estamos viendo en la punta del iceberg, estamos viendo conductas disfuncionales, pero yo no puedo todavía etiquetarlo como un paciente psiquiátrico, pero tengo que estar pendiente. De manera que cuando entre en la adolescencia, hay entonces otras cosas que son alarma para yo pasar ese paciente a psiquiatría. ¿Okay? Porque ya no es nada más ese niño que tiene TDAH. Sí, es inquieto, no acata normas, pero entonces pareciera que hay otra cosa. Entonces meternos en otra profundidad de otras entidades, pero lo que sí es importante es que la gente acepte que tiene que tener una vigilancia neurológica. Porque mucha gente se le pone tratamiento y les va chévere, entonces ya nomás, ya eso fue todo. No, eso no es todo. Porque hay muchas cosas nuevas que salen todos los días. Antes nosotros le decíamos con el tratamiento, bueno, si lo va a tomar es para siempre. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que el niño que trabajamos o medicamos tempranamente puede tener 4 o 5 años de tratamiento, retiramos y hay muchos niños que se curan. Se curan una entidad que teóricamente te acompañaría toda la vida. Se curan significa que yo puedo salir bien en el colegio sin el medicamento, si ya estoy más controlado, o sea, los síntomas se fueron. Entonces ahora se sabe, la neurona es una cosita que tiene unas paticas, ¿verdad? Que se llaman dendritas. Entonces ahora se sabe que las dendritas de los pacientes con TDAH eran cortas y hay unos tipos de medicamentos que hacen que esas dendritas terminen de estirarse, vamos a decir, de prolongarse y poder hacer contacto. Y al hacer mejor contacto, entonces desaparece la sintomatología. Pero para que eso se dé, tiene que pasar 4 o 5 años. Claro. Entonces hay muchas cosas para estimular a la gente a medicar al niño. Yo soy pro con la medicación porque hay otras tendencias que tú las consigues en artículos que aseguran que dándole al niño el apoyo a la terapia psicoeducativa, al final
Es decir, comenzando temprano, al final en el adolescente, tú vas a conseguir los mismos resultados que si hubieras medicado. ¿Ok? Bueno, yo con 60 años que tengo te puedo asegurar que no es así, ¿ok? Que no es así de sencillo, que hay niveles de TDAH, que hay algunos niños que en verdad, como es muy leve, tú le puedes dar apoyo psicoeducativo y ya, pero hay niveles de que simplemente el niño le dice, señora, si usted no hace algo, no lo vamos a recibir en el colegio. Pasa para otro colegio, también lo sacan del colegio, pasa para otro colegio. Tú tienes que medicar. Tú no puedes decir, mire, a la larga, dentro de 8 años, ¿verdad? Porque ya entonces el niño ni siquiera colegio tiene. Esto es un problema serio, de verdad es un problema que sin ser un problema de salud física, ¿sí? Es un serio problema de salud, porque la salud mental a veces es hasta más importante que la salud física. O sea, no es que sea más importante, pero más delicado y más difícil de manejar. Es que yo me imagino que tú también tienes que tener conocimiento al respecto, ¿no? Toda emoción, sea la que sea, está demostrado científicamente que genera un daño físico. Yo creo que ya es hora de que todos los médicos, todos los especialistas, obviamente, tengan ese trabajo mancomunado siempre con la parte mental, la parte psicológica, porque no debe ser fácil para ti, primero decírselo al papá. Y eso es una cosa impresionante, que la labor que tú tienes que tener para que lograr el cometido de la aceptación, porque tú sabes científicamente que el niño tiene ese trastorno. Y trabajo mancomunado por el resto de su vida, por todas las consecuencias que tiene la persona si no se lleva a cabo. Fíjate eso, los niveles de frustración altísimos, autoestima. Y por eso, Freda, que hay tantos niveles, altos niveles de suicidio, inclusive en jóvenes. Porque sinceramente no se abordaron esas aristas que quizás fueron alarma y los papás no quisieron aceptar. Correcto. Yo creo que eso es un proceso Freda, es un proceso que lleva su tiempo. Y antes de terminar, Freda, yo quiero que des una buena noticia en ese sentido. Si existe ahorita un programa de apoyo a esos padres, ¿ok? Donde pudiesen incluir programas conductuales, terapias conductuales, donde hay un equipo mancomunado. ¿Existen programas ya prescritos o todavía están en proceso en base a las estadísticas que ustedes estén manejando, Freda? Cuando nosotros hablamos de manejo de apoyo al paciente o a los familiares, son unidades de apoyo. Generalmente cuando uno refiere al paciente con el psicólogo, la competencia del psicólogo también es incluir el núcleo familiar, ¿ok? Claro. Porque de alguna manera tienen que estar todos comprometidos en el trabajo. Los padres tienen que estar involucrados. Hay parejas donde muy latino, que es la mamá la que tiene que ir al médico y la que tiene que ir al psicólogo. Yo no tengo nada que hacer ahí, yo lo pago. Esa no es la idea. Todo el núcleo familiar debe tener el compromiso, debe entender la dificultad para poderlo ayudar y debe saber qué es lo que tiene, ¿verdad?, para favorecer el curso de ese individuo que es el que tiene el problema. Hay, dependiendo de donde vivas, pues hay diferentes centros. Generalmente el centro donde está un psicólogo que trabaja con TDAH, está el psicopedagogo, está como la unidad que apoya en global. Algunos tienen dificultades de lenguaje, algunos tienen dificultades con la lectoescritura, hay muchas combinaciones, porque eso tampoco lo hemos hablado, pero el TDAH tiene muchas comorbilidades. Comorbilidades significa que no estoy solo, tengo epilepsia y TDAH. Tengo un problema en lectoescritura y tengo TDAH. Tengo problemas con genética y tengo TDAH. Entonces, como terminas entendiendo por qué hay que estudiarlo bien, esas pruebas que les pasamos a los 6, 7 años te identifican bien, bastante bien. ¿Qué más hay? ¿Okay? O estoy solito. Ese es perfecto, es más fácil. Si solo tengo el TDAH, ¿ok? Pero generalmente hay una comorbilidad, o sea, hay algo más, ¿sí? Entonces, si algo más va a necesitar. Y sí, es que es complejo. Es complejo, interdisciplinario. Sin duda, esa es la palabra. Tiene que haber un apoyo o un trabajo interdisciplinario. No es solo el neurólogo, como le digo yo a veces, no, yo dirijo la orquesta.
pero yo no soy la que lo va a trabajar a diario. El individuo de valor aquí, el psicólogo, el psicopedagogo, que te van a dar a ti las herramientas para cómo se trabaja ese niño, qué es lo que tiene que hacer él todos los días, ¿ok? Y luego que esté entrenado, el mismo psicólogo, el mismo psicopedagogo te dice, no vengas más, tráemelo una vez al mes, ven, y va espaciando. Cuando vemos que el funcionamiento adaptativo al colegio, la medicación, más el apoyo del psicólogo, ese es mi voto. Lo que se llama la terapia combinada. No solo la terapia farmacológica, no debe ir sola, debe ir con la terapia psicoeducativa. No solo la terapia psicoeducativa, la terapia farmacológica ayuda demasiado, ¿ok? Y favorece demasiado los avances. Entonces, no cerrarnos a la posibilidad. Si existe un medicamento para el dolor de cabeza, yo me lo tomo, yo no voy a andar con dolor de cabeza. Entonces, porque muchos papás se cierran ante la posibilidad de la medicación, cuando la medicación es un éxito, hay muchos tipos, uno les tiene que explicar a los padres los beneficios, los riesgos, el área de seguridad, la bioseguridad de los productos, y bueno, yo creo que cuando los padres sienten apoyo y seguridad en su médico y confianza, pues terminan aceptando y dando todo lo que el niño necesita, como les digo yo a veces. Tú sientes que le has dado todo, pero no le has dado todo, porque tú no lo conoces medicado. Es como mejora en una forma tan importante y rápida cuando nosotros aceptamos la medicación y los ayudamos con eso. Entonces, eso solo con eso, mira, ya después muchos papás que no le querían dar medicamento, cuando yo les digo que ha pasado unos años, bueno, vamos a intentar retirar, a ver cómo vamos. No, me vas a quitar, si mi vida es otra, él es otro. Bueno, pero hay que darle la oportunidad, está más grande, hay otros elementos, porque en el niño grande tú trabajas la motivación, el niño pequeño no le importa, ok, pero el niño grande, yo tengo un pacientico que estaba en cuarto, quinto año de bachillerato, súper acostumbrados a sus 100 en las notas, y bueno, llegó el momento de hablarlo, él mismo me dijo, yo creo que yo no necesito más medicamentos. Bueno, vamos a probar. Lo retiramos y mira, él funcionaba bastante bien, pero no tenía 100, porque se distraía, no me di cuenta aquí, o sea, falla por la distracción, no por la capacidad. Y entonces él mismo dijo, mamá, llévame porque yo quiero empezar a tomar otra vez, porque le da rabia, ¿ok? No seguir saliendo cuadro de honor, y así llegan a la universidad, y así mientras más entiendan que no tienen una enfermedad, sino simplemente se distraen mucho y no logran de lo que están leyendo, lo que queda, no todo el tiempo tuvieron el nivel de concentración necesario para que quedara en memoria de trabajo. Entonces, esa es la parte frustrante. Si yo me lo estudié, si yo lo leí, ¿por qué no me lo sé? Porque no te concentraste lo suficiente. Y entonces, cuando el niño lo entiende, se quiere, se aprecia, no se siente, sabe que es inteligente, ¿sí? Y sabe que lo puede lograr. Entonces, de verdad es un tema muy lindo, que tiene muchas esquinitas, no todos los pacientes son iguales, por lo que te decía de las comorbilidades, pero siempre hay una manera de ayudar. Y bueno, a los padres trabajar la aceptación. Mira, hay veces que muchos papás dicen, Freda, yo tengo eso, porque después que tú nos explicaste, yo me puse a leer, y yo tengo eso. Y yo era así, yo era así. O sea, el insight interesante que hacen los papás cuando logran identificar los elementos y lo hacen como su historia. ¿Okay? Y es con la forma de ser, que es algo que tú no lo puedes cambiar de un día para otro, por mucho que esté bien manejado, ¿verdad? Siempre sale el elemento impulsivo, o sea, siempre sale, puedes funcionar adecuadamente, pero tienes la condición. ¿Ah? Salen esos rasgos. Pero mira, creo que estamos cerrando, ¿verdad? Sí, Freda, sí. De cierre, mi regalo, o la frase que quiero que quede de ayuda para los padres es no me rechacen la queja de la maestra. Mira, es que es tan importante. Si todos los niños hubieran llegado cuando la maestra se quejó, y estoy hablando sobre todo de la maestra preescolar, los padres a veces prefieren cambiar al niño de colegio y no llevarlo al médico. Entonces, mi regalo, en el buen sentido, no rechaces la queja escolar. Esa maestra que te cayó mal,
que no te gustó cómo te lo dijo, porque mi hijo, porque tú ves un niño bello, hermoso, sabes que es pila, sabes que es inteligente, agarra la computadora, busca el celular, tú sabes que tu hijo no tiene un déficit intelectual, pero hay una queja, algo pasa. Esa persona es la que nos está haciendo el favor de identificar tempranamente. Esa persona es el mejor ayudante que puede tener el neurólogo, porque es el que lo ve en su funcionamiento dentro del grupo de edad que le corresponde. Yo no veo eso. Yo lo veo al consultorio, si se sienta tranquilito y hace caso y tal. No. La que lo ve en su ámbito normal, dentro de un salón, comportándose o funcionando con otros niños de su edad, que es donde se mide la cosa. No se mide cómo estoy yo con los más grandes o con los más chiquitos. Porque, pero él se va muy bien con los grandes, disfuncional. Que le gusta jugar con los chiquitos, ahí pasa algo. Es cómo me porto y cómo me adapto a mi grupo de edad. Esa es la fórmula de identificar tipo de problema, cualquier tipo de problema, no solamente TDAH. ¿Okay? Entonces, muy bien, gracias. Freda, has dado una clase más. La has dado aquí, de verdad que te agradezco muchísimo. Claro, eso primero lo haces con vocación porque te gusta, y segundo tienes esa pedagogía que es importante para que las personas entendamos, nosotros todos entendamos. Pero yo te voy a dar otra mejor noticia. Yo te voy a dar la primicia que voy a abrir una subsección dentro del canal donde especialistas como tú van a dar cápsulas, tips de alerta, tips de concientización. Así que te comprometo desde hoy de que vamos a generar una planificación para que demos como de este tipo de trastornos y otros tipos de patologías para generar conciencia, porque eso es lo que se quiere. Generamos conciencia y es salud preventiva, ¿ok? Excelente idea, porque mientras más informada esté la población, más ayudamos a los niños, sin duda. Por supuesto. ¿Dónde te podemos encontrar, Freda? Mira, yo estoy en el Hospital Universitario Maracaibo, en el estado Zulia de Venezuela, y estoy en las tardes en la Clínica Falcón y en la Policlínica Mano. También hago consultas online, ¿verdad? Que es válido, porque, bueno, por referencia muchas veces me contactan y hago mucho apoyo. Afortunadamente en este momento las redes, el internet nos permite comunicarnos de esta manera tan interesante, y uno puede ayudar muchísimo a las personas aunque no estemos en el mismo escenario, en la misma población. Entonces, bueno, esos son mis contactos: Hospital Universitario Maracaibo, de corazón y toda la vida, Clínica Falcón, Policlínica Mago, y las redes sociales, en redes sociales a través, o sea, ¿cómo hacen la telemedicina? ¿Cómo se realiza la telemedicina? ¿A través de redes sociales? De esta misma manera que estamos haciendo por WhatsApp. Ok. Skype, okay. Por Zoom. O sea, ahora hay tantas herramientas. Ok, perfecto. Que de verdad siempre las hago inclusive mucho por WhatsApp. Es muy cómodo, contactamos la cita, claro, agendamos la hora, y si todo se da, el internet, la luz, etcétera, pues podemos conseguir las consultas sin ningún problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Freda. Te dejo para que sigas con tus hijos, que lo vas a atender ahorita. Excelente. Bueno, un abrazo, gusto saludarte y muchas gracias por esta plataforma. Muy agradecida. Gracias a ti. Gracias a ti. A la próxima, Freda. Dale, un abrazo. Bye.